Buenos días tengan todos ustedes. Es un honor para este servidor asistir al Instituto de Investigaciones, perdón, Instituto Nacional de Ciencias Penales, máxima casa del pensamiento, del estudio del derecho penal en México, y de gratos recuerdos para mí, al evocar la memoria de don Fernando Castellanos Tena, que fue director del instituto y de quien fui secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y participar en representación del señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, como moderador en este Congreso Internacional del panel Prevención del Delito, Derechos Humanos y Delincuencia Organizada. Como advertirán todos ustedes, en esta mesa se abordarán tres grandes temas que bien pudieran ameritar cada uno de ellos una mesa en particular, pero que en esta ocasión se ha querido analizar de manera conjunta por la estrecha relación que guardan, como es el caso de la prevención del delito, desde la perspectiva de los derechos humanos de fuente internacional, contrastados ambos con la delincuencia organizada como fenómeno nacional y global. Lo anterior, considerando los nuevos contenidos respecto de estos temas, incorporados a nuestra Carta Magna. Por un lado, la reforma constitucional de 18 de junio del 2008, que contempla un sistema especial para la delincuencia organizada. Y por otro lado, la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, que contempla nuevos conceptos, criterios de interpretación en materia de derechos humanos. Ahora bien, para explicar si es posible prevenir, investigar y juzgar y sancionar al crimen organizado, respetando los derechos humanos de los inculpados y las víctimas del delito, contamos con la participación de dos destacados juristas y penalistas mexicanos que a lo largo de su amplia trayectoria profesional han tratado de responder este interrogante. Me refiero a la doctora María de la Luz Lima Malvido, bienvenida, y al doctor Luis de la Barrera Solórzano. La intervención de cada ponente será de 20 minutos. Concluida la intervención de ambos, se otorgarán 5 minutos a cada panelista para formular comentarios de los temas tratados en la exposición. Al final se contará con un lapso de 10 minutos para preguntas y respuestas. En primer lugar, será el doctor Luis de la Barrera quien brinde su opinión en relación con estos temas, de quien procedo a exponer una síntesis curricular. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, profesor de Derecho Penal por oposición de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fundó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, del que fue director general, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que igualmente presidió. Asimismo, fue visitador penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha sido profesor de la Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminología, que se imparte en la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. Es autor de varios libros, entre los que se encuentran La tortura en México, Justicia Penal y Derechos Humanos, Educación y Derechos Humanos. Doctor, tiene usted el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, es un gran honor para mí participar en este congreso. Agradezco la invitación a los organizadores y muy especialmente a mi querido amigo, el presidente de la Societé, doctor Luis Arroyo Zapatero. El tema de esta parte de este coloquio del Congreso es un tema amplísimo, por lo cual necesariamente tendrá que ser tocado de manera muy parcial, fragmentaria y sistemática. Empiezo diciendo que el antiguo derecho penal territorial no ha quedado incólume ante fenómenos de enorme relevancia que han irrumpido en el escenario mundial. El espectacular desarrollo que han tenido los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, un desarrollo similar
a la globalización económica y cultural que ha experimentado el mundo, la proliferación de tribunales internacionales que mantienen un influyente y constante diálogo entre ellos y con los tribunales nacionales y que se influyen recíprocamente en sus criterios, la aparición de nuevas formas de criminalidad, muy particularmente los delitos económicos, todas las formas de criminalidad organizada y las modalidades de terrorismo geográficamente disperso y que con servidores de la causa terrorista que son terroristas suicidas, lo cual hace muy difícil combatirlos. La reaparición de crímenes que se creían erradicados, como por ejemplo la piratería, que plantea problemas muy complejos respecto de la jurisdicción y el proceso penal aplicable a los presuntos responsables de esos actos, la visibilidad que han adquirido delitos que han existido desde siempre, desde que el hombre apareció sobre la tierra, pero que hoy tienen una visibilidad. La tecnología presenta a veces algunos problemas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y muy recientemente la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 son, en cierto modo, la actualización y la universalización de la antigua Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Bobbio observa que mientras la afirmación de los derechos naturales era una teoría filosófica, esta afirmación tenía valor universal, pero no eficacia práctica alguna. Cuando estos derechos, dice Bobbio, fueron acogidos en las constituciones modernas, su protección se convirtió eficaz, pero solo en los límites en los que venía reconocida por parte de aquel determinado Estado. En cambio, desde la Declaración Universal, la protección de los derechos naturales, dice Bobbio, tiende a tener en sí misma eficacia jurídica y valor universal. Y el individuo tiende a convertirse de sujeto de la comunidad estatal en sujeto también de la comunidad internacional, prácticamente universal. Dejando de lado la denominación de derechos naturales, porque los derechos humanos no surgen desde la aparición del hombre sobre la tierra como algo natural, como el ADN de los seres humanos, sino que son una conquista histórica lograda muy recientemente, apenas en el siglo XVIII, lo que y además la vigencia universal de esos derechos es negada, contrariada a menudo por leyes o prácticas contrarias a los mismos. Lo que es relevante es que la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del criterio de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos tiene una relevancia histórica colosal. La más grande asamblea de naciones donde están representados los países de muy diversas características, está reconociendo que los derechos humanos pertenecen a cualquier ser humano por el hecho de serlo. Esta declaración entonces supone la mayor conciencia alcanzada por los seres humanos de la esencial unidad de su propia especie a partir del atributo de la dignidad. En concordancia con este reconocimiento, dice la propia declaración, nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Por eso Luigi Ferrajoli dice con toda razón
que los derechos humanos son derechos supraestatales a los que los estados están vinculados y subordinados también en el plano del derecho internacional. No es gratuito que la Declaración Universal surja precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y después de las atrocidades cometidas en la Alemania nazi y en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La Carta de San Francisco de 1945 y la Declaración Universal de 1948 son la respuesta humanitaria, la respuesta de lo mejor del espíritu humano a estas atrocidades, a las atrocidades de la propia guerra y a las atrocidades de las que mucho menos se habla y mucho menos se ha escrito, que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. La violación masiva de mujeres, el linchamiento de los ejércitos vencidos, etcétera. Sobre esto no se ha escrito suficiente, pero ya empieza a aparecer una literatura muy importante. Los horrores que siguieron a la Segunda Guerra Mundial son en magnitud similares a los horrores de la propia guerra. A partir de esta Declaración Universal han surgido instrumentos fundamentales como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y una amplísima gama de instrumentos internacionales sobre los temas más diversos: derechos de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los trabajadores, contra la tortura, contra la discriminación, contra la desaparición forzada, etcétera. Y surgen 3 cortes internacionales muy importantes: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también muy recientemente, hace apenas 6 años, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y surge también en 1998 la Corte Penal Internacional, que a diferencia de tribunales internacionales penales anteriores como el de Nuremberg, el de Tokio, el que se forma para los crímenes de la antigua Yugoslavia, es un tribunal penal internacional permanente, es decir, que está previsto que juzgue los crímenes de los que es competente que ocurran a partir de su creación, no los crímenes pasados, sino los crímenes futuros. Y se da entonces un diálogo muy interesante entre los tribunales nacionales y los tribunales internacionales. Los tribunales nacionales deben cumplir con las sentencias de los tribunales internacionales que les condenen a realizar algún acto, y deben coadyuvar con el Tribunal Internacional a efecto de que las autoridades nacionales también cumplan con la condena. Y a su vez, los tribunales internacionales deben defender la jurisdicción nacional y abstenerse de toda intromisión en los temas nacionales, en tanto no quede totalmente claro que resulte inevitable intervenir. Unos y otros deben cooperar en la recolección de evidencias, el desahogo de pruebas, el reenvío de expedientes, etcétera. Y buena parte de los casos que han visto los tribunales internacionales de derechos humanos son casos penales. En México, de los 7 casos que han llegado a la jurisdicción internacional, salvo uno, todos los demás son casos en materia penal. Y uno de ellos tiene una importancia histórica enorme: el caso Radilla, un caso de desaparición forzada. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, y esa condena incluye por primera vez al Poder Judicial Federal. Y entonces la Suprema Corte, a partir de esta resolución histórica, determina, también en una decisión histórica, que todos los jueces mexicanos deben ejercer de oficio un control de convencionalidad, en virtud del cual están obligados a preferir, así lo dice la Corte, preferir, es el verbo que prefirió la Corte, preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de que México sea parte, aún a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior, quiere decir la Corte de inferior jerarquía.
Esta disposición ya estaba en el artículo 133 constitucional. Sin embargo, no actuaban así los jueces y ahora tenemos una resolución de la Corte que no es tan novedosa como se ha querido presentar, porque estaba precedida del artículo 133 constitucional, pero deja en claro de una manera inequívoca que los jueces deben aplicar este control de convencionalidad sin la facultad de declarar, de hacer una declaratoria general de invalidez de leyes, pero sí aplicando el contenido de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos por sobre las normas secundarias que consideren que los contraríen. Este es un triunfo importantísimo de la causa de los derechos humanos, originado en la resolución de la Corte Interamericana que forzó el criterio que hace obligatorio el control de la convencionalidad. Pero en contraste con este triunfo tan importante de la causa de los derechos humanos, hay que apuntar con tristeza que las nuevas formas de criminalidad, la reaparición de ciertos crímenes, etcétera, han sido excusa para restringir derechos de los inculpados y para endurecer la legislación punitiva a contracorriente del derecho penal ilustrado, cuyas pautas trazaron memorablemente Beccaria, quien combatió el sistema inquisitorial, y von List, quien sentenció memorablemente que la ley penal es la carta magna del delincuente. La lucha antiterrorista, imprescindible, de la mayor relevancia para preservar la convivencia civilizada y el Estado de Derecho, ha servido, sin embargo, para justificar ese indefendible limbo jurídico que es la prisión de Guantánamo o la utilización de la tortura como instrumento para arrancar confesiones o información a sospechosos de terrorismo. En México, la crisis de inseguridad que se vive en varias regiones del país también ha dado lugar a retrocesos deplorables. Nuestros legisladores han endurecido las leyes penales, proliferación de tipos legales y aumento de punibilidades hasta 70 años de prisión y admisión de la posibilidad de la prisión perpetua, sin que eso haya reducido de ninguna manera, en ningún mínimo porcentaje, la tasa de delitos sin castigo. Hay una exasperación y un miedo producidos por la delincuencia, y entonces hay una percepción inducida muchas veces por los medios de comunicación de que para combatir la inseguridad y la criminalidad con éxito es preciso sacrificar los derechos humanos. Esta postura ignora que los países más seguros del mundo son asimismo aquellos en los que hay más respeto a los derechos humanos. No hay ninguna antinomia entre una vigencia efectiva de los derechos humanos y una seguridad pública aceptable. En los últimos lustros hemos contemplado excesivas reformas constitucionales ilegales que han afectado desfavorablemente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa, y han reducido los requisitos para restringir o privar de la libertad no solo a inculpados, sino incluso a simples sospechosos contra los cuales no se tienen pruebas. Citaré únicamente algunos ejemplos. ¿Me quedan 10 minutos, no? 5 minutos nada más. Bueno, citaré algunos ejemplos de una manera muy vertiginosa. El arraigo permite que sea detenida una persona contra la cual no existen siquiera pruebas que permitieran a un juez dictar un orden de aprehensión. Y esa persona, detenida sin pruebas, puede permanecer en esa condición donde no se le permite consultar al defensor, no se le permite consultar el expediente hasta por 80 días. Este es un abuso verdaderamente inaceptable. Y este abuso ha sido de alguna manera tolerado por todos los partidos políticos que han votado
en los diferentes congresos en favor de una figura tal. La prisión preventiva ha ensanchado su ámbito de aplicación hasta límites verdaderamente irracionales. Y en cuanto a la delincuencia organizada, esto ha hecho ha hecho mella, ha vulnerado de una manera muy seria a nuestras instituciones. Y las normas y las figuras que han surgido para intentar combatirla no han logrado mínimamente su objetivo y sí, en cambio, como decía, han vulnerado los derechos humanos. La aparición en el escenario, con mayor fuerza que nunca, de las víctimas debe ser bienvenida, pero nunca va a justificar esta tensión legítima de las víctimas, que se limiten o que se coarten los derechos humanos de los inculpados. Las víctimas requieren una atención de calidad y calidez, pero esto se logra con un ministerio público y con instituciones que actúen eficaz y ágilmente. Lo que resulta una pacotilla demagógica y antidemocrática es la tesis según la cual, para equilibrar los derechos de víctimas e inculpados, hay que reducir los derechos de estos y aumentar los de aquellas. No hay antinomia alguna, ni lógica ni jurídicamente, entre los derechos de las víctimas y los derechos de los inculpados. El acusado tiene derecho, y esto hay que sostenerlo, porque es una de las grandes conquistas del proceso civilizatorio, a un procedimiento limpio, sin trampas, en que se respeten todas sus garantías y al final del cual solo pueda condenársele si, mediante un debido proceso, ha quedado acreditado, más allá de toda duda razonable, que es culpable. Es absolutamente inaceptable la postura que se ha asumido incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso de Florence Cassés, según la cual las fallas procedimentales deben ser enmendadas, pero siempre, reitero, orientando el fallo en la forma en que se pueda retribuir y también satisfacer el reclamo de justicia de las víctimas. Siempre, aun si se demuestra que el acusado no es culpable, aun si se demuestra que más allá de toda duda razonable no hay razones para dictar una sentencia condenatoria, llevada tal postura a sus últimas consecuencias, todo proceso debería concluir en condena, con lo que se cancelaría unas principales conquistas del derecho penal humanitario. Termino, dado que me queda un minuto, termino diciendo que es imprescindible que las normas internacionales tengan primacía sobre las nacionales, sí y solo sí son más protectoras de los derechos humanos que estas últimas. Por grave que sea la acusación, el acusado debe gozar de todos los derechos que en su condición le corresponden. Los derechos humanos han de ser el límite infranqueable del poder, incluido, por supuesto, el más devastador, que es el poder punitivo. A continuación, tengo el honor de dar la intervención a la doctora María de la Luz Lima Malvido, cuyo currículum expondré a continuación. Es consultora en victimología, criminología, seguridad pública y seguridad nacional, así como investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Profesora titular por oposición en la materia de Derecho Penal de la UNAM. Ha sido catedrática en diversas maestrías en México y en el extranjero, en temas de victimología, derechos humanos, criminología y derecho victimal. Es presidenta de la Red Social de Victimología y de la Sociedad Mexicana de Victimología, miembro del Comité Ejecutivo tanto de la Sociedad Mundial de Victimología como de la Sociedad Internacional de Criminología
y miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha desempeñado distintos cargos en el gobierno, entre los que destacan fiscal y responsable del Programa Nacional de Lucha Antisecuestros en PGR, diputada federal, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso Federal, subprocuradora de Coordinación y Desarrollo de la PGR y ministra de Asuntos Políticos en la sede diplomática de México en Reino Unido e Irlanda del Norte. La doctora Lima tiene una vasta obra escrita, entre las que se cuentan libros, artículos y manuales. 3 de estos fueron elaborados por las Naciones Unidas. Doctora, tiene usted el uso de la palabra por 20 minutos. Bueno, esta mañana ha sido espléndida y quiero agradecer muchísimo la oportunidad a nuestro amigo el maestro Zapatero por estar en este foro, a mis compañeros del Instituto de Ciencias Penales y a tantos extranjeros amigos que conocemos hace pues más de 20 años. Creo que la presencia de ellos el día de hoy ensalza mucho lo que este Instituto de Ciencias Penales quiso ser desde su inicio, llevar una mira en este trazo del que se hablaba y de esta navegación que tenemos en la integración de lo que es el derecho penal. El tema indudablemente es muy amplio, es el tema de prevención de derechos humanos y yo lo voy a orientar, si bien a la parte de la delincuencia organizada, básicamente voy a hacerlo con una visión victimológica, ya que este instituto tiene su maestría ahora en victimología, se volvió a abrir después de 10 años, eso es muy importante, estamos formando recursos humanos y van a ver ustedes para qué cantidad de áreas es para la cual se están formando estos recursos humanos. No voy a repetir todo lo que ha sucedido a partir de las bondades de la globalización que hemos tenido para diversas actividades, las cuales han sido aprovechadas por el delincuente. Sabemos lo que los delincuentes organizados están haciendo en los distintos lugares del mundo, en cada uno se especializa de manera distinta. Lo que pasa en África, donde se están apoyando a grupos rebeldes y terroristas, es distinto de lo que pasa de los piratas que están trabajando en un momento dado en África, los países más pobres robando a los más ricos. Es distinto a lo que en Latinoamérica sucede, donde el crimen organizado está generando esas olas de terror, se está apoderando de territorios, diferente a lo que pasa en Europa, en los mercados ilícitos, esta delincuencia organizada que ahora es macroeconómica. Es increíble que la macroeconomía ya está totalmente el crimen organizado inmersa en la misma. Así que nosotros vamos a omitir una serie de temáticas que íbamos a ver y vamos a irnos directamente a intentar hacer la construcción de lo que el maestro Beristain con tanta brillantez estaba haciendo, la construcción de lo que es la justicia victimal, en este caso dedicada mucho más a lo que va a ser el crimen organizado. Nosotros tenemos, afortunadamente, vamos a la avanzada con esta gran reforma constitucional. En el artículo primero, algunos no se han dado cuenta de la dimensión que implica el cambio en la parte principal de nuestra Constitución, de estas normas en donde compromete a todos los servidores públicos a proteger los derechos humanos y sobre todo a establecer y delinear en estas normas secundarias para poder proceder no solo al reconocimiento, sino al goce y el ejercicio de los derechos, el cómo tomar en cuenta esos estándares internacionales para poder llevar adelante esa armonización legislativa, estableciendo, como decía don Sergio, esa navegación latinoamericana. Obvio va a tener que tener rumbos y prioridades distintas, aunque al final nosotros no olvidemos lo que decía la maestra Mirel, de integrarnos esa comunidad mundial de valores. La Constitución nos permite entonces dar un despliegue de los derechos de las víctimas de manera distinta. Yo voy a hablarles de algunas clases de víctimas, obvio no de todas porque serían muchísimas. Voy a enumerar cuáles son a las clases de víctimas que ha respondido las leyes especiales, haciendo lo que yo llamo un derecho victimal parte especial. La parte general la marca la propia Convención de Delincuencia Organizada. Nuestra propia ley nos da líneas generales para las víctimas, para la prevención de la delincuencia organizada, pero en leyes especiales ya tenemos un despliegue de lo que yo llamo el derecho victimal parte especial.
cómo esas prerrogativas que se les dan a las víctimas son distintas. A una víctima de secuestro se le tiene que proteger de manera diferente, y la prevención en víctimas de secuestro, obvio, va a ser diferente de las víctimas de trata, de las víctimas de migración. Yo voy a hablarles de las víctimas de trata. Ese esquema que estoy poniendo ahí es muy complejo, es todo lo que se ha avanzado en la parte de la política criminológica legislativa a favor de las víctimas de delincuencia organizada. Tenemos así las víctimas de trata, desplazados, es un tema que está por verse, lo vamos a analizar, víctimas de secuestro, para las víctimas migrantes, para los desaparecidos, para las víctimas de daños colaterales, para los luchadores de derechos humanos y los periodistas, víctimas, y también para las personas que intervienen en el proceso penal. Todas estas leyes, y con un despliegue específico, vamos a ir viendo cada una de ellas. Tenemos en primer lugar las víctimas de trata. Vamos a la que sigue, por favor. En las víctimas de trata se ha avanzado muchísimo, ya que fíjense, les voy a pedir que vayan viendo las fechas. Nosotros, no obstante que somos de los pioneros en la Convención de Crimen Organizado, la respuesta legislativa, la política criminal legislativa se empieza a construir a partir del 2010, 2011, 2012. Quiere decir que estamos todavía apenas empezando a esa construcción. No obstante, las guías muy buenas legislativas que hizo las propias Naciones Unidas para armonización de nuestro derecho, ha costado mucho trabajo empezar y llevarlo adelante. Tenemos en el 2010 ya se hizo una comisión intersecretarial para tratar de organizar a todas las áreas a propósito de cómo iban a responder para trabajar todas con los mismos criterios en las víctimas de trata. Se hizo una ley general, no sé si ustedes recuerdan que se emitió una ley general, pero posteriormente se derogó casi inmediatamente porque esa ley general no tomó en cuenta los parámetros internacionales, y al empezar a analizar se dieron cuenta que era una ley que no iba a poder tener la vigencia, y se deroga y se hace una nueva ley. Esta ley es apenas del 2012, esa ley general para prevenir, para erradicar, sancionar a toda esta actividad de la trata. La actividad de trata no es mal vista en muchos de los pueblos y municipios mexicanos. Hay muchachos que quieren ser regenteadores de mujeres cuando sean grandes. Es una cultura que se ha quedado inmersa en muchos municipios y es muy difícil erradicarla. Hay padres que van y ofrecen a sus chiquitas con la ilusión de que se las lleven y que se las vayan y que amanezcan en algún otro país, porque eso les va a permitir recibir ciertos recursos. Es un problema la política criminológica para eliminar la trata. El secretario de Naciones Unidas ha hecho una gran campaña, ya hay que estar trabajando, y México se sumó a la campaña de Viena y empezó a hacer realmente algunas actividades. Posteriormente, la Procuraduría de la República ha estado trabajando en el tema, hace una coordinación general para efecto de seguir colaborando en cómo vamos a unificar las bases de datos, cómo vamos a trabajar en red todos juntos, porque ustedes saben que todos estos delincuentes organizados van de estado en estado y se van cambiando y se van mudando, y si tú no tienes el control de lo que pasa en todos los estados, difícilmente vas a poderlo perseguir. Así, en trata se ha trabajado muchísimo, pero vamos a pasar a otro de los temas. El tema de los desplazados. Este es un tema pendiente en México, ya que no se ha dado todavía, no se ha hecho un diagnóstico de la dimensión que tienen las personas que se están desplazando. Como dice Naciones Unidas, se trata de las personas que se van de manera forzosa o escapan de sus hogares, pero no se han ido del país, están dentro de nuestras fronteras. Ya hay municipios completos en donde la gente prefiere salir huyendo. Cuando la delincuencia organizada llega, les genera terror, se van, y los desplazados ya se cuentan como más de 20 millones en el mundo, según las cifras de Naciones Unidas. Naciones Unidas ha emitido unos principios rectores para los desplazados, que me parece muy importante que México los vea, los analice, y se empiece a hacer algo sobre la política pública de desplazados. Ya la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas hace tiempo hizo unos lineamientos, porque los primeros desplazados en nuestro país fueron indígenas por razones de discriminación o de religión, pero ahora ya cualquiera de nosotros puede acabar siendo desplazado, porque llegaron a Cadereyra y con las muertes y asesinatos que se están dando, la gente prefiere cerrar su casa e irse. Los primeros empresarios que quedaron desplazados de sus fincas, los cafetaleros en Chiapas, y así ya se cuentan por miles. Hay una organización civil que hizo el primer conteo de 150,000 desplazados ya en México.
Así como Colombia tuvo que legislar en su ley de víctimas un capítulo de desplazados, México lo tendrá que hacer. ¿Qué va a suceder con todas estas personas que a futuro, cuando vuelva la gobernanza en algunos municipios, quieran rescatar y tengan derechos para recuperar sus tierras perdidas, sus casas? Este es un tema, repito, entonces pendiente, el tema de los desplazados. Nos vamos al tema que sigue. Vamos a analizar las víctimas de secuestro. Indudablemente, dado que el gran trabajo de la sociedad civil en movimientos sociales cambia a veces las leyes, desgraciadamente esperamos a un caso relevante para darnos cuenta de que hace falta una política pública y empezar a cambiar las cosas, desgraciadamente. Pero bueno, sucedió en secuestro. La primer conteo que se hizo en la Procuraduría de la República se hizo en 90, ya se habían visto como los estados con mayores secuestros, Nayarit y Sinaloa. Después hizo otro recuento en el 2006, en el 2000 se hizo una firma con todos los procuradores para hacer un gran acuerdo nacional. De repente se les olvidó que ya se había firmado y volvemos a aparecer con otro acuerdo nacional, vamos 3. El último recuento nacional lo acaba de firmar hace muy poco la procuradora con todos los procuradores, y yo he visto iniciarse el registro de voz, el registro nacional de pruebas periciales, de todas las evidencias periciales que hay de los secuestros en México más de 3 veces. Se desaparecen, se destruyen y se vuelven a empezar a construir. Esto no podría seguir pasando, hay que legislar tipos penales a propósito del servidor público que tenga en custodia bases de datos estratégicas y cuando se va se las lleva. Yo he oído varios procuradores que dicen, me dejaron sin nada, se llevaron la información. Esto no puede seguir pasando en México. En secuestros así se hizo una ley, si bien impulsada por la sociedad civil, tiene sus bondades, tiene una parte importante de prevención del delito de secuestro, tiene un fondo de reparación del daño para las víctimas. Ahora lo importante, y me gustaría mucho que los ombudsman lo que hicieran, es hacer el control y el seguimiento de que estas normas se cumplan, porque si no, ¿de qué nos sirve toda esta política criminológica legislativa si después vemos que las leyes simplemente se quedan ahí y no se cumplen? La Procuraduría de la República también hizo una comisión especializada para enseñarles, apoyarlos, ayudarlos a todas las demás procuradurías de cómo iban ellos a integrar sus nuevas unidades de antisecuestro, pero desgraciadamente los comandantes hicieron los exámenes de confianza y reprobaron el 80%, así que nos quedamos con comandantes capacitados en secuestro que se están dando de baja de las unidades, mismos que ustedes saben posteriormente a dónde se van a ir. Vamos a pasar al tema que sigue. Después de este tenemos el de las migrantes. El tema de migrantes nos apareció en estos 2 últimos años de manera trágica. Creíamos estar trabajando en este tema y en México estaba bastante abandonado. Yo recuerdo al licenciado Abascal, cuando en paz descanse era secretario de Gobernación, dijo, este es el tema de México, y como que nadie le hizo caso. Tenemos un Instituto Nacional de Migración que no está equipado ni hecho para la tarea que se viene y que se está realizando, ya que el crimen organizado eligió y escogió a los migrantes como una fuente de explotación para llevarlos de migrantes, de esclavos a otros lugares. Tenemos algunos avances, la ley nueva de migración, véanla, también es muy nueva. Tenemos nosotros una ley del 2011 y un reglamento de 2012, con ley ya tiene un capítulo muy importante a propósito de las víctimas del delito, de las víctimas extranjeras. Se traspola la definición de las Naciones Unidas a esta ley y se hace ya un intento y se crea lo que me gustó mucho, el oficial de protección de la infancia para ayuda humanitaria, figuras para las víctimas menores que se trasladan sin acompañamiento para que no se violen sus derechos humanos de las chiquitas. Y así, de las víctimas desaparecidas, sería uno de los penúltimos temas. Las víctimas desaparecidas en México ya son muchas, las personas que desaparecen, así que tenemos una ley que ordena el Registro Nacional de Datos de Extraviados y Desaparecidos. También tenemos un programa nacional denominado Genética Forense para hacer los perfiles de todos los desaparecidos, perfiles forenses que se van a empezar a hacer a través de las familias. Tenemos nosotros que 19 entidades federativas tienen ya su banco genético, nos faltan 13 para que servicios periciales también las tenga, y también dentro de esto se acaba de detonar hace unos días lo que es la alerta Amber. La alerta Amber, que empezó en Estados Unidos hace algunos años a propósito de una chiquita que iba en bicicleta y fue asesinada. México se suman 32 entidades federativas a esto,
se hace la alerta, que ustedes saben que es un llamado inmediato con toda una red para poder responder rápidamente en la búsqueda de los menores de 18 años. Esta alerta Amber, se dice que México es el primer país latinoamericano, no es cierto. México la implementa en mayo, pero ya Guatemala la había implementado, yo la vi puesta en acción en Guatemala, sobre todo para las áreas de los municipios pequeñitos. Así que tenemos ahí el último, otro tema, bueno, otros dos temas rapidísimo que voy a ver, es el tema de los menores afectados por daños colaterales. Esto quiero decirles que es importante, el gobernador de Chihuahua abrió un fideicomiso para los huérfanos de la guerra, de la guerra, comillas, de crimen organizado. Tiene tantos niños, más de 1000 niños que se quedaron sin familias, no necesariamente hijos de narcotraficantes, nada, estaban en la calle y los fueron lastimando, hiriendo y se quedaron algunos sin familias. Este fideicomiso que abrió el gobernador es muy importante para las políticas públicas de los niños que quedan en esas condiciones en Chihuahua. Y hay otro que se hizo en Durango, que es una oficina alterna de la oficina del gobernador, que saca el acuerdo para el apoyo de las familias de los cadáveres que se encontraron en las fosas. Esta chica Imelda está haciendo un trabajo excelente para que estas familias pudieran tener apoyo. Y por último, bueno, son dos leyes más que también se emitieron, que es la ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. El presupuesto de la Nación ya definió un fondo para apoyo de estos periodistas y un mecanismo para que pidan un apoyo inmediato, ya que los periodistas, a sacar las notas de delincuencia organizada, los matan, entonces tienen ya un apoyo, piden el apoyo, se les manda blindar su coche, se les apoya, se les ponen los escoltas cuando están en peligro de muerte. Y también se sacó otra ley nueva, que es la ley de protección a las personas que están interviniendo en un juicio penal, sean víctimas, policías, peritos, que puedan demostrar que están en un estado grave de riesgo. Hay otro fondo y hay un mecanismo para que estos pidan el derecho de protección. Como ustedes ven, el derecho victimal en México ha crecido de manera exorbitante, hay muchísimas cosas, lo que pasa es que a veces no se conocen, pero ya se construyó la justicia victimal, esta parte que no tiene nada que ver con el juicio ni con los derechos del delincuente. Esta es una legislación construida y hecha para permitirles a las víctimas la reparación, a veces simbólica, del daño, la reparación real, o bien por lo menos la garantía de vida en tanto se animan a estar en el procedimiento y puedan mejorar a través de ciertas políticas públicas que ordena ya en algunas sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la víctima tenga condiciones adecuadas de vida y nos aseguremos, sobre todo, de la no repetición en casos graves de violaciones a derechos humanos. Gracias. Gracias. Muy amable, doctora Lina Martino. Excelente exposición de su parte. Y yo me quedé con algunas dudas al escuchar los comentarios tanto del doctor como de usted. Se manejó la situación de los derechos humanos, se manejó la situación de la reforma constitucional penal, y si las analizamos cronológicamente, nos encontramos que la reforma constitucional penal por la que se implementa el sistema acusatorio es del 18 de junio del 2008. La reforma a los derechos humanos es del 11 de junio del 2011. Y el artículo primero, en la primera se impone una serie de limitaciones en el tratándose de delincuencia organizada. Es un tratamiento especial que se les da. Se les limitan algunos derechos. En la reforma constitucional de junio del 2011, concretamente en el artículo primero se señala: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos que contemple esta Constitución y los tratados internacionales. Esto es, y entre esos derechos humanos es el derecho a la salud, el derecho a una casa habitación. Si estos quisiera escuchar el comentario de los panelistas en relación con este tema, si la cronología de las normas, de alguna manera la interpretación puede diferenciar o puede ser diferente en el ámbito ya de su aplicación. Y también, si pudiésemos alcanzar con los 5 minutos que nos quedan, hablar algo sobre la prevención, porque hemos hablado sobre represión, leyes, 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 pero yo considero que de alguna manera las políticas de prevención son muy importantes para combatir la delincuencia. Si hablamos de prevención del delito asociado con derechos humanos, a una vida digna, a la casa, a la habitación, a la salud, seguramente se cubrirán espacios que posiblemente tengan alguna influencia para inhibir la delincuencia.
Por 5 minutos le cedo el uso de la palabra al doctor de la Barreda. El tema de la prevención del delito ha sido un tema ignorado en la política pública, ignorado en buena medida. Los académicos, los teóricos, en cambio, han dicho muy claramente que la mejor manera de combatir el crimen es a través de la prevención, que la mejor manera de combatir el crimen es con medidas de justicia social, con medidas de equidad, como hoy era recordado. Posiblemente no haya ninguna medida más efectiva como antídoto de la delincuencia que el empleo. Pero hay que tomar en cuenta lo que está pasando en el país. Es decir, hoy tenemos regiones donde la delincuencia organizada se ha adueñado de territorios, donde la delincuencia organizada cobra impuestos, donde la delincuencia organizada decide quién vive y quién muere. Y entonces esto requiere de una respuesta para la cual no tenemos instituciones adecuadamente capacitadas. Nuestras policías y nuestros ministerios públicos son verdaderamente zona de desastre. Y a pesar de este derecho victimal que tan magníficamente ha expuesto la doctora Lima, creo que ha habido una actitud generalizada de desprecio hacia las víctimas. Hace pocos días fue asesinada una exalcaldesa de un municipio de Michoacán y no vimos ni siquiera una esquela del gobierno federal, no vimos grandes manifestaciones de duelo ni del gobierno estatal ni de los alcaldes. Y esta exalcaldesa había sufrido ya 2 atentados que le habían ocasionado la muerte de su esposo y lesiones graves. Era una muerte anunciada y de manera inexplicable se le retiró la escolta policíaca. Más allá de esto, de este crimen gravísimo y de esta actitud negligente de las autoridades, si un denunciante se presenta a una agencia del Ministerio Público en cualquier entidad de la República o en el ámbito federal, se le da un trato que no corresponde a lo que sería mínimamente esperable en una institución que tiene entre sus funciones más importantes la de atender a las víctimas. Creo que en México, lamentablemente, hay una distancia enorme entre lo que dice la norma y lo que sucede cotidianamente en el mundo fáctico, que es mucho más difícil de cambiar que el mundo normativo. Gracias, doctor de la Barreda. Nada más insisto con la pregunta, en la medida de que si será más factible prevenir que combatir, que es parte de la prevención. Pues sí, indudablemente es más fácil prevenir. Tenemos nosotros una ley federal nueva, esa, bueno, no la mencioné, que es la Ley de Prevención de la Delincuencia y de la Violencia. Es muy buena, es una ley que es toda victimológica, preciosa. Y lo que me gusta mucho es que por primera vez se está tratando, bueno, la frase de por primera vez nunca hay que usarla, pero la Secretaría de Desarrollo Social en el programa Habitat se hizo un conteo y una revisión bajo 52 indicadores de cuáles eran los municipios de riesgo. Este trabajo científico se le mandó a los municipios que se eligieron para el Fondo Subsemun y se les exigió trabajar exactamente en las colonias de alto riesgo. Bueno, esto ya es una dirección de la mano a los municipios. Esos municipios están trabajando en mapeo de pandillas, están trabajando en construir su red de mujeres, están trabajando en una serie de actividades y hay una efervescencia, por lo menos hemos visto en las visitas que hacemos a los estados, que los municipios están encantados utilizando ese recurso, pero un diputado federal me decía, doctora, pero no vamos a hacer el recurso que sea municipal, que sea federal, supervisión federal,
Si no, el alcalde acaba comprándose un coche o un helicóptero y sabemos que ya el recurso se dispersa. Entonces, me parece que uno de los puntos claves, y lo marca Naciones Unidas en Crimen Organizado, de la prevención es generar los candados suficientes para evitar la corrupción. Quien entrega a nuestros alcaldes para que los asesinen es a veces su propia gente. La corrupción ha penetrado en las entrañas de todas las instituciones políticas, sociales, económicas, y este es un problema gravísimo, y ahí tenemos nosotros la penetración también de todo el lavado de dinero. Entonces hay cómo financiarse y hay con quién trabajar el crimen organizado, y claro, la prevención tiene que venir por ahí. Tenemos que trabajar muchísimo desde los municipios de los de más alto riesgo primero, retomando y revisando el presupuesto de la nación, porque yo les decía a los diputados hace unos días, no puede ser que los municipios más chiquitos, como tienen menos de 100,000 habitantes, no merecen recursos de Subsemun. Si hoy soy narcotraficante, pues ahí me voy a meter, porque ahí pues es el más chiquito. Me decían, un municipio, doctora, nos ayuda, ¿cuántos policías tienes? Me dice, tengo 5 policías. 100,000 habitantes. No, pues con 5 policías, Dios mío, es la sociedad civil. Y ahí estos son los que va a penetrar el crimen organizado. Entonces, qué bueno que se dé sol, y con estos nuevos criterios de los